Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Queremos darle en esta hora una cordial bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Sé que hay aquí familias, amigos, amigas que están en distintos lugares, en distintas naciones, en distintos continentes. A todos les decimos muy, pero muy bienvenidos. Y yo quiero que en esta hora, juntamente con una maravillosa iglesia que estamos reunidos aquí en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, juntos podamos ir a lo que Dios tiene para decirnos en el día de hoy. Así que présteme un poquito de atención, tómese unos minutitos para concentrarse en lo que Dios está diciendo a nuestras vidas. Ustedes saben que en la Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, nos relata una historia muy interesante relacionada de Naamán. Ahora, ¿quién era Naamán? Naamán era el comandante en jefe del ejército de los sirios. Naamán era un hombre tremendamente poderoso, alguien de prestigio, de valía, alguien muy importante en su nación. Naamán era muy cercano al rey porque él había ganado el favor del rey, dice la historia. Por lo tanto, hombre valiente, hombre victorioso. En su currículum tenía una gran cantidad de conquista. Hoy diríamos era un ganador, un verdadero ganador. Pero, siempre hay un pero, ¿vio? Pero este hombre, a pesar de todo lo que tenía, de la fama, de la gloria, de los recursos, de la jerarquía, del prestigio, a pesar de todo eso, tenía un gravísimo problema. Y era una enfermedad en la piel. Naamán era leproso. Y más allá de que él ostentaba con la gloria, en definitiva, había un problema que humanamente no tenía solución. Y Naamán necesitaba de un milagro de parte de Dios. Y saben, él logró ese milagro porque Dios lo sanó. Permítame ubicarlo un poco en el contexto de esta historia para darnos cuenta de la importancia de Naamán con relación al milagro que está recibiendo. Resulta que los soldados de Naamán capturaron a una muchacha israelita que adoraba al verdadero Dios, la capturaron y la pusieron como criada, como sirvienta de la esposa de Naamán. Ahora esta muchachita, estando allí en la casa del gran general y del gran comandante, vio del dolor, de la penuria, vio la situación que este hombre estaba pasando y le dice a su ama: qué bueno sería, ojalá que el amo pudiera ir a mi territorio, que pudiera ir a Samaria, porque allí hay un profeta de Dios y ese profeta de Dios podría sanarlo de la enfermedad. Cuando la esposa de Naamán escucha esto, rápidamente se lo dice a su esposo. El esposo, cuando se entera de esta posibilidad, va a hablar con el rey y le pregunta y le pide la autorización. Rey, tengo autorización de ir porque parece que hay un profeta del Dios de Israel que tiene poder para sanar. Yo podría ir. Y entonces el rey le dice: sí, no hay ningún problema, que él vaya y que haga lo que el profeta le está pidiendo. Naamán toma sus carros, toma los caballos, parte de su ejército, toma criados y va hacia la zona de Samaria. Se planta en la puerta del profeta de Dios, que era el profeta Eliseo. Cuando Eliseo se entera de la razón por la cual han invadido prácticamente la vereda, ¿no?, de la casa, se entera de que era el gran general Naamán y que por qué venía. Mandó a un mensajero y le dice: díganle a Naamán que se zambulla 7 veces en el río Jordán, entonces va a ser sano de la lepra va a desaparecer y él va a ser sano de la enfermedad.
el sirviente, el mensajero va y se lo dice, y Naamán se enfurece, se enoja de una manera atroz. ¿Por qué? Porque él creía que el profeta de Dios, que Eliseo, lo iba a recibir personalmente con todos los honores por la jerarquía que él tenía, que iba a levantar sus brazos y seguramente clamando a su Dios iba a haber rayos, centellas y cosas sobrenaturales, y de pronto Naamán iba a mirar y se iba a dar cuenta que había desaparecido la lepra. Hasta dijo, ¿acaso no hay ríos más limpios y más lindos en mi territorio, en Damasco, que me tengo que meter en este río asqueroso que es el río Jordán? Enojadísimo y enfurecido, se da media vuelta y emprende ya prácticamente la retirada de allí, de la puerta de la casa de Eliseo. Los criados de Naamán se le acercan y tratan de convencerlo, diciéndole, Señor, hágale caso al profeta, vaya y zambúllase en el río Jordán, hemos llegado hasta acá, hágale caso al profeta. Logran convencerlo. Entonces Naamán va, se zambulle en el río Jordán, se sumergió 7 veces y la 7ª vez, cuando él sale, la lepra había desaparecido y dice la historia bíblica que su piel era como la de un niño. Rápidamente, después de ese milagro que él estaba precisando que ocurrió, vuelve allí a la casa de Eliseo y le dice a Eliseo, ahora reconozco que no hay otro Dios como tu Dios. Linda historia, ¿verdad? Pero a la luz de esta historia, yo creo que vamos a aprender hoy algunas actitudes y algunas acciones que llevaron a Naamán a recibir el milagro que estaba necesitando. Por lo tanto, si usted hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, hoy usted está precisando un milagro de parte de Dios en cualquier área de su vida, en el área personal, un milagro en la familia, un milagro en su economía o donde sea, o en su salud, entonces présteme atención a las cosas que rápidamente voy a estar compartiendo con usted. ¿Qué necesitamos para recibir un milagro de parte de Dios? En primer lugar, según esta historia, necesitamos aprender a escuchar a personas simples que de una o de otra manera Dios quiere usar en nuestra vida. Las personas que Dios utilizó para este milagro, si usted se da cuenta, fueron personas simples. Utilizó una muchacha que había sido capturada, puesta allí como criada en la casa de Naamán. Y esta muchachita, aunque era prisionera, vio el dolor y tuvo compasión aún de sus enemigos porque había sido capturada y les presentó la solución al problema. Esta muchachita llenó a la casa de Naamán, del gran Naamán, lo llenó del testimonio del poder de Dios. Era una muchachita simple y allí comienza la posibilidad de recibir el milagro de Naamán. Pero vamos un poquito más adelante en la historia. Los criados de Naamán se le acercan para convencerlo para que él vuelva. Cuando Naamán se ofendió, se enojó, agarra y empieza a regresar con su propia enfermedad. Fueron ellos los que le dijeron, aunque no te gustó lo que hizo el profeta, aunque no era la manera que estabas esperando, pero por favor, oh gran general, te aconsejamos y te pedimos que vuelvas a zambullirte. Gente simple que Dios puso en el camino de Naamán para que él pudiera obtener el milagro. ¿Qué hubiera pasado si Naamán no hubiera escuchado a esta gente simple? ¿Qué hubiera pasado? Gente que no estaba a su nivel social, gente que no tenía la influencia que él tenía o el prestigio que él tenía, gente que no estaba en el radar de Naamán con relación a que podían ser personas útiles para el gran problema que él tenía, que era la lepra. ¿Qué hubiera pasado si Naamán hubiese dicho, esta jovencita es una criada,
La capturamos y es una criada. Yo espero que el consejo venga de alguien importante, de alguien de influencia, de alguien que tenga conocimiento. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera pensado así? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera pensado, y estos son mis criados que me quieren convencer? Ni siquiera son oficiales del ejército, que estaríamos más o menos en la misma categoría de oficiales, que gente con los cuales tengo trato. No, estos eran los criados. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera querido atender a esta gente, no lo hubiera querido escuchar? Seguramente no hubiera recibido el milagro que estaba precisando en su vida. Esto nos lleva a entender, mis queridos, que Dios usa todo tipo de personas para bendecirte. Dios utiliza diferentes tipos de personas que, aunque no las tengas en el radar, aunque no veas que sean las personas adecuadas y justas para ayudarte en tu necesidad, en tu problema, en recibir el milagro, Dios tiene un propósito. Por eso tenemos que tener la humildad de escuchar y de recibir consejo de las personas que Dios pone en nuestro camino. Nunca menosprecies a nadie que Dios puso en tu camino para orientarte, para ayudarte, para aconsejarte, para que puedas realmente recibir el milagro de parte del Señor. Conozco una familia en Brasil, en San Pablo, Brasil. Muy amigos somos. Pero me contaron su historia. Gente de clase media alta. Es decir, con muchos recursos, con mucha influencia, que siempre estaban relacionados con gente de alto nivel socioeconómico allí de San Pablo. Pero la esposa, en un momento determinado, entra en una crisis profunda, una crisis personal, una crisis emocional, una crisis en varias áreas de su vida que la llevaba a una sensación de abandono. Se sentía absolutamente sola, aunque tenía a su esposo y 3 hijos, pero era tal la crisis que ella toma una decisión terrible. ¿Y cuál era la decisión que toma? Voy a matar a la noche cuando estén durmiendo, voy a matar a mis 3 hijos, voy a matar a mi esposo y después yo me voy a matar. Era una decisión tomada. Resulta que una amiga de ellas, del mismo grupo de amigas, de la misma clase social, le dice: mira, tenemos una reunión de un grupo de amigas que nos reunimos a escuchar a una señora en tal departamento y me encantaría que vengas. Entonces, esta mujer que les hablo, en un momento dice: bueno, lo voy a hacer esta noche, así que primero voy a ir a ver qué es lo que tiene esta otra mujer para compartir y para decir entre nosotras que somos amigas, y después vengo y hago lo que tenía pensado. Y va a esa reunión. Y cuando va a esa reunión ve su grupo de amigas de la misma clase social, de la misma clase económica, amigas entre ellas y demás. Y en un rinconcito ve a una anciana que tenía todo el aspecto de ser una mujer muy pobre, de no tener mucha cultura, pero ahí estaba sentadita. Entonces la anfitriona dice: bueno, que esta anciana les quería compartir algo. Y esta anciana comenzó a hablar y les compartió a ese grupo de el amor de Dios, les compartió del poder de Dios, les compartió que si recibían a Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas, entonces iban a poder vivir una vida plena, Dios iba a perdonar sus pecados. Les compartió que la vida es una vida abundante con Cristo, les compartió el evangelio del Señor. Y me cuenta la protagonista de esta situación que en un momento determinado, al principio, cuando la empezó a escuchar, dijo: ¿qué tiene esta viejita para decirme? ¿Qué experiencia de vida puede tener esta viejita para decirme? Ignorante. Pero a medida que esta mujercita iba hablando, esta anciana iba hablando, su corazón iba siendo derritiendo delante de la presencia de Dios, y dice: me quebranté y no paraba de llorar. Y le dije: ¿y qué tengo que hacer? Y esta mujer anciana me guió a aceptar a Jesús como el Salvador y Señor de mi vida. Pero en ese momento algo pasó dentro mío. Vuelve a la casa. Ya estaban todos durmiendo, que ella era lo que estaba esperando al principio para hacer el plan que tenía y lo que había pensado hacer
por su frustración y fracaso, despierta a toda la familia y les cuenta. Y les cuenta con toda honestidad lo que estaba por hacer. Le cuenta que la idea de ella era matar a uno, a los hijos, al esposo, y ella matarse por la crisis que estaban viviendo. Pero ahora todo había cambiado. Y les empezó a hablar de su experiencia, de lo que había pasado con esta anciana. Y les dijo, yo no le quería escuchar al principio, me pareció una mujer ignorante, pero me habló de tal manera al corazón que ahora tengo a Jesús porque me invitó. E hizo que sus hijos y su marido entregaran su vida a Jesús. Se transformaron en un matrimonio pastoral que revolucionó toda la ciudad de San Pablo en Brasil. Gente preciosa, los conozco hace muchísimos años. Una mujer simple que Dios había puesto en el camino de esta otra que era orgullosa, soberbia, pero tenía un problema gravísimo. Dios pone a personas en tu camino para orientarte, para corregirte, para que logres tener el milagro que el Señor tiene preparado para tu vida. En otra oportunidad estaba en el seminario en mi primer año y aparece una chica también de primer año, mendocina. Esta chica mendocina de nombre Sandra, brillante profesional, es decir, de alto nivel intelectual, graduada con honores en la universidad, al punto tal que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, la había becado a ella para que hiciera investigaciones en todo el aspecto de la agronomía que iban a ser de tremendo beneficio para todo el país. Ahí estaba en el seminario. Entonces le pregunté, ¿y cómo llegaste acá al seminario con todo eso? Y me contó cómo fue su experiencia. Ella dice, yo era una chica muy soberbia, sabía de lo que había ganado, sabía de mis méritos, sabía de mi intelectualidad, sabía de todo eso. Pero iba a comprar a un almacén a 2 cuadras de mi casa, y cada vez que yo iba a comprar allá había un anciano que era el almacenero, que poco podía hablar, que era bastante inculto, que yo iba y cada vez que me daba la bolsa con las cosas que había comprado, le metía un folleto que hablaba de Jesús adentro. Yo llegaba a mi casa, miraba las cosas, agarraba ese folleto, lo estrujaba todo así o lo rompía y lo tiraba. A los 2 días iba al almacén de nuevo y cuando llegaba ni siquiera le hablaba porque no me parecía digno de una conversación este almacenero. Volví a casa con las cosas, otro folleto más, y así por meses. Y ya me cansaba, dice, no le decía que no me ponga más folletos, que no gaste más folletos en mí por una cuestión de respeto. Pero yo me cansé de romper folletos que hablaran de Jesús que me entregaba este anciano. Un día, Sandra estaba en una crisis emocional muy grande, sentimental muy grande, que lloraba todo el día y va al almacén y cuando vuelve, cuando ve el papel, es el folleto, en lugar de romperlo, lo lee. Y cuando lo lee, algo pasa en su corazón y sale corriendo a ver al almacenero. Y le dice, explíqueme por favor esto de Jesús. Y el almacenero, con su corta intelectualidad y como pudo, llevó a Sandra a los pies de Jesús. Y ahí estaba, compañera mía del seminario. Hoy, por supuesto, casada, con su esposo pastorean una iglesia allí en Mendoza. Dios pone a veces gente que está fuera de tu radar, gente simple, pero que tiene un propósito y hay que aprender a escucharlos si queremos recibir el milagro de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En segundo lugar, si queremos recibir un milagro de parte de Dios, tenemos que vencer el desánimo y disponernos a buscar el milagro. Seguramente Naamán ya había buscado soluciones de todo tipo de su problema de lepra. No debe haber dejado medicina sin probar, no debe haber dejado médicos sin consultar. Yo creo que hasta buscó la sanidad a través de sus dioses, que eran dioses paganos, conforme a la religión que ellos practicaban,
y nada había pasado. Nunca tuvo resultados. ¿Y qué produce eso? Desánimo. Produce desaliento. Me imagino que cuando la muchacha, la criada, le dice, allí en mi territorio, en Samaria, hay un profeta de Dios, del verdadero Dios, que tiene poder para sanar. Naamán tuvo que vencer el desánimo para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya había probado muchas cosas, ya había intentado de muchas maneras y nada le había dado resultado. Y quizás, mi querido, hoy hay personas aquí que también están en la misma situación. Están desanimados porque ya intentaron, trataron, se esforzaron y no lograron el resultado. No lograron restaurar esa vida familiar, no lograron ser sanados, no lograron abrir nuevos caminos que tenían proyectados en su vida, no lograron aquello que tenían en el corazón como un objetivo, no lo lograron y esto desanima. Esto desanima tremendamente cuando no pasa nada. Mi querido, ¿necesitas un milagro en tu vida sentimental? ¿Necesitas un milagro en tu economía? ¿Necesitas un milagro en tu vida familiar? ¿Necesitas un milagro por alguna enfermedad que no está siendo curada? Hay que vencer el desánimo, hay que derrotar la frustración y buscar a Dios que es todopoderoso. Debemos vencer el desánimo si queremos recibir el milagro de parte de Dios. En tercer lugar, si queremos recibir un milagro de parte de Dios en cualquier área de nuestra vida, tenemos que vencer el orgullo y los preconceptos. Como todos nosotros, Naamán tenía orgullo y tenía preconceptos en su mente y en su corazón. Yo creo que Naamán se había imaginado en la forma en que Dios tenía que hacer el milagro conforme a su categoría, conforme a su prestigio, conforme a quien era. Él era un general. Por lo tanto, Dios tenía que obrar con él como digno de un general, con toda la pompa y con todas las luces. Y Dios hizo todo lo contrario. Dios hizo todo lo contrario. Hizo algo totalmente diferente. Y yo me imagino a Naamán diciendo, ¿y qué es esto? Soy el comandante en jefe del ejército de los sirios. Soy un héroe de guerra. No merezco este trato que están haciendo conmigo. Si él hubiera seguido con su orgullo, mi querido, con su postura, con sus preconceptos, seguramente se habría perdido de la sanidad. Se habría perdido de la bendición del milagro de Dios en su vida. Pero venció el orgullo. Lo venció, le costó, pero lo venció, se humilló delante de Dios, aceptó la forma que Dios le había establecido. ¿Cuántas veces no recibimos el milagro de Dios en nuestra vida porque no nos bajamos del pedestal? ¿Cuántas veces Dios ha querido hacer el milagro y hemos sido nosotros mismos el impedimento? Porque pasar al altar para recibir el milagro de Dios y clamar al Señor, y puede ser muy humillante, y qué van a decir, pero podemos sentir ese orgullo. Pero si necesitamos el milagro, mi querido, si necesitamos realmente que Dios obre, hay que vencer el orgullo y buscar a Dios, al Dios Todopoderoso, con humildad. En cuarto lugar, necesitamos también obedecer a Dios. ¿Cuál fue la orden de Dios? Que se tenía que zambullir 7 veces en el Jordán. Y Naamán obedeció. Su obediencia no fue parcial. ¿Se zambulló cuánto? 7 veces. No fueron 3, no fueron 4, sino que fueron 7, como Dios lo había ordenado. Y a la 7ª vez que sale del río Jordán es allí donde él es sanado. Queremos un milagro, tenemos que tener un corazón obediente al Señor. Amén. Queremos el milagro, tenemos que obedecer. A veces clamamos al Señor por el milagro sabiendo que estamos viviendo en desobediencia. No espere el milagro, no vendrá el milagro. Porque tenemos que sintonizarnos en obediencia al Padre. Y por último, la 5ª cosa, tenemos que tener un espíritu de adoración. Me encanta, Naamán, después de recibir ese milagro, reconoció quién es el verdadero Dios. Porque fue hasta la puerta de la casa de Eliseo y le dijo, ahora conozco quién es el verdadero Dios. Ese es tu Dios.
Hasta sabe, pidió perdón. Si usted lee el capítulo se va a dar cuenta. Pidió perdón diciendo, mi rey necesita apoyarse en mí cuando va para adorar a nuestro Dios en el templo. Yo pido perdón, pero voy a tener que acompañarlo, es como que es mi obligación. Pero está pidiendo perdón porque sabe que va a hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere. Entonces dice, necesito llevar, por favor, Eliseo, 2 cargas de tierra de esta región y voy a hacer allí en Damasco, voy a hacer un altar donde yo voy a estar adorando al verdadero Dios y voy a estar allí haciendo sacrificio y ofrendas para el verdadero Dios. Adorarlo es buscar vivir una vida conforme a los principios y a los valores que la Biblia nos enseña a cada uno de nosotros. Mi querido, no somos diferentes a Naamán, ¿eh? No somos distintos a Naamán. Nosotros también necesitamos un milagro en nuestra vida. Cada uno quizás en un área diferente, un área distinta. Algunos por allí en la parte familiar, otros en la parte personal, en la salud. Diferentes maneras, claro que sí. Pero lo cierto es que necesitamos que Dios intervenga en nuestra historia, que Dios pueda hacer el milagro en nuestra vida. Entonces, escuchemos a aquellos que Dios pone en nuestro camino. Escuchemos las personas que Dios está estableciendo, aunque estén fuera de nuestro radar. ¿Y qué tiene para decirme este pastor? ¿Qué tiene para decirme este que yo lo conozco, pero no está a mi nivel? Aprendamos a escuchar a personas que Dios pone en el camino. Venzamos el desánimo, ese desánimo que se produce por el hecho de haber fracasado en muchas oportunidades y no haber logrado la bendición. Venzamos el orgullo. Humillémonos en la presencia de Dios. Busquemos obedecer al Señor y estemos dispuestos a adorarlo, a vivir una vida acorde a los valores y a los principios que el Señor establece en su palabra. ¿Necesitas un milagro? Dios quiere dártelo.